La fecha del 2 de abril despierta en muchos argentinos, obviamente, que sentimientos muy encontrados. Pero fundamentalmente en el trabajo que han realizado nuestras productoras María Vítor y Sandra Sorbellini, el homenaje y la mirada está puesta en quienes indudablemente fueron y deben ser los auténticos reconocidos de esta historia que terminó con un capítulo tan triste, y que son aquellos que estuvieron en combate, que estuvieron movilizados, son los excombatientes de Malvinas, y para ellos va nuestro recuerdo, nuestro trabajo, donde también han colaborado Juan Vittori y Marcos Grimolisi. Lo vemos. Recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. A las 5 de la tarde me comunican de que tenía que presentarme al otro día en el edificio de la Marina en Capital Federal, junto con otros dos muchachos que estábamos en las mismas circunstancias haciendo la conscripción. Al otro día, cuando nos presentamos, había toda una sección en el piso 11, me acuerdo, del edificio Libertad de la Marina, y ahí nos encontramos con otros muchachos de otras reparticiones, y ahí nos comunican de que íbamos a formar un batallón que iba a Malvinas. Nosotros somos todos clase de 1963. Habíamos ingresado el 4 de enero del año 82 a cumplir con esa obligación, y el 6 de abril, después de haber pasado una pequeña pero insignificante etapa de instrucción, nos desayunamos a las 6 de la mañana en la Plaza de Armas, donde quien era el comandante de la Brigada Aérea hace referencia justamente a la a la recuperación de las Islas Malvinas y todos los territorios insulares, justamente. En ese momento yo soy criado desde abuelo, ¿viste? Mis padres no estaban acá. Ya por razones familiares me criaron mis abuelos, y más que, imagínense que mi abuelo tuvo problemas cardíacos cuando se enteró de esto, y más mi abuela, ¿no es cierto?, que como mi madre, mi segunda madre, sufrió problemas. Yo no podía escribirle ni hablarle porque no se nos permitía, cuando se enteraron de que nos trasladaban de la base hacia el sur. Cuando se recuperan las islas, yo estaba acá en Santa Fe. Estaba en mi casa, estaba licenciado. El 2 de abril yo estaba acá en casa. Y conseguí, convocaban a todos los conscriptos que estábamos licenciados, nos convocaban de nuestras unidades. Yo me vine al distrito militar, me presenté y me dijeron que me tenía que presentar en mi unidad. Bueno, mi viejo consiguió
un pasaje de colectivo, una línea que llegaba hasta Mercedes. Yo estaba haciendo el servicio en el Regimiento 12 de Infantería, en Corrientes, en Mercedes, y me presenté ahí en mi unidad. Ahí quedamos a esperas a ver qué es lo que pasaba con nosotros. Somos embarcados hacia el sur del país, por supuesto un viaje muy extenuante porque lo hacíamos en esos momentos en colectivos, a veces o en camiones, etcétera, etcétera. Y lo más doloroso de todo es que nuestros familiares, nuestros padres fundamentalmente, que así como los de otros veteranos de guerra justamente sufrieron muchísimo, nuestros padres también, porque no tenían prácticamente ningún tipo de información o no se daban ningún tipo de información de dónde estábamos y dónde habíamos sido reclutados. Era toda una sensación porque nosotros conocíamos la Hermanita Perdida, no conocíamos más que eso, sabíamos que eran unas islas que estaban en el sur, que nos pertenecían porque habían estado dentro del virreinato, pero bueno, más de ahí no desconocíamos casi toda la historia. Y bueno, cuando llegamos al cuartel era una euforia, estábamos todos convencidos de que teníamos que ir a cumplir con nuestro deber. Yo en ese momento tenía 20 años. Porque como era prorrogado, entonces tenía más edad, pero la mayoría eran muchachos entre 18 y 19 años. Todo es incertidumbre, todo es miedo, todo va a ser novedoso. Con esa edad uno se da cuenta de que le entra el miedo, no sabe dónde va. La guerra se había suscitado y nosotros no sabíamos dónde íbamos, no entraba el miedo. La poca experiencia que teníamos, a eso iba yo. Y entre nosotros mismos nos veíamos, muchachos jóvenes, hasta el personal de suboficial y oficial tenía miedo. Cuando se declara la guerra, el gobierno pensaba de que los ingleses no iban a venir, y se vinieron. Movilizaron más de 28.000 hombres, más de 128 barcos. Yo tenía fe en que esto se iba a arreglar antes de tirar un tiro. Bueno, no fue así. Esa era un poco la idea que yo tenía, más que si ellos iban a venir o no iban a venir. A mí me confiaba en que esto iba a ser un conflicto que se iba a arreglar de otra manera. No. Después, bueno, llegaron. Cerca de un día en el Regimiento 8 de Infantería y nos destinaron a Caleta Olivia, donde estábamos para custodiar pozos petroleros y la ciudad. El 23 de abril cruzamos a Malvinas. Yo llego prácticamente entre el 13 y el 14 de abril a Malvinas. Hasta el 1 de mayo, primero de mayo, que fue el primer ataque de los ingleses a Puerto Argentino, y todo parecía como que estábamos en un lugar, custodiando, armándonos como para defenderla. Pero pasaban los días y te entraba esa incertidumbre de que quién era tu enemigo, si era que iba a venir tu enemigo, no te lo imaginabas cómo iba a llegar y de qué manera. Y el 1 de mayo te avisaron que llegaron. Y es duro, un recuerdo muy duro, porque uno en realidad cuando le toca tirar, sabe que le va a tirar a otra persona y por ahí no estábamos del todo preparados, pero uno también sabía que si no tiraba, le tiraban y estábamos para eso. O sea, tal vez no teníamos esa preparación psicológica, pero sí sabíamos qué es lo que teníamos que hacer.
Y bueno, lo hicimos. No nos salió bien, pero lo hicimos. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 54. El Estado Mayor Conjunto, ante versiones circulantes en los distintos medios de comunicación social que deforman la realidad de los hechos y crean falsas expectativas, llevando por momentos confusión a la opinión pública, reitera que la única información oficial es la que produce este organismo, por ajustarse a elementos de juicio valederos y disponer de la totalidad de los antecedentes utilizables. Desde Buenos Aires, a través de medios de comunicación especiales, las acciones contra la fuerza invasora colonialista dieron a conocer hoy a las 10:45 un panorama que refleja la contundente respuesta al nuevo intento en detrimento de la soberanía nacional. Expresa que en las acciones desarrolladas esta mañana en el estrecho San Carlos Sur hay 2 fragatas inglesas gravemente averiadas y en el norte del mismo estrecho 3 barcazas de desembarco seriamente dañadas. Imagínate, yo fui con... manejaba un cañón 105 sin retroceso y llevé 10 balas para el cañón y 5 tuve que prestar. Y después, bueno, tiramos con lo que teníamos, con el fusil. Ese era el armamento y nos habían dado 5 cargadores, o sea, 100 proyectiles. Después teníamos, así que nos iban dando, conseguíamos, y teníamos en nuestras bolsas de rancho teníamos algunas municiones sueltas. La poca televisión que se veía, los videocassettes que mandaban en aquella época, se veía todo cómo trabajaba la gente, las donaciones, los tejidos, los cigarrillos, los chocolates, bueno, un tema muy conocido en la Guerra de Malvinas. Sí, se sabía que la gente sí estaba consternada con la situación. No llegaba esa información, les convenía a ellos que llegue esa información también, o sea, por eso te la suministraban. Por ahí no llegaba todo lo que mandaban, Eso fue un detalle. Nosotros nos dábamos cuenta que no era tan así, o sea, no es que nos dábamos cuenta, sino que lo intuíamos, porque nos dábamos cuenta del estado de nosotros. Yo cuando fui a Malvinas fui con 72 kilos, cuando volví con 56. Y nos dábamos cuenta que de esa forma no íbamos a poder aguantar mucho. Si bien teníamos los 19 años, teníamos la fuerza de la juventud, teníamos una euforia, una ansiedad de defender a la patria, de cumplir con el juramento a la bandera, que era, yo creo que eso era lo que nos mantenía en pie y nos mantenía firmes. Traíamos el dolor que nos habíamos enterado que habían hundido al Ara General Belgrano, y sabíamos que conocíamos lo que era el frío de las aguas, y el caer ahí sabíamos que no tenías muchas oportunidades.
grandes se daban en el estrecho San Carlos, que el estrecho que está entre las dos islas, entre la Malvinas y Gran Soledad, ¿sí? El crucero Belgrano sale de Ushuaia como para instalarse en el medio de esas dos islas por las bocas de fuego que tenía. Era bárbaro. Estos tipos, obviamente, sabían del poderío del crucero Belgrano. Cuando hundieron el Belgrano, ahí nos dimos cuenta de alguna forma de que esto era muy serio, pero muy serio. Yo creo que el hundimiento del Belgrano fue un punto de partida en nuestra concepción. Ahí sí tomamos, más allá de que ya estábamos participando del conflicto, tomamos el convencimiento de que esto se venía. Nos pegó mal porque fue un golpe muy bajo, o sea, con el tiempo después nos enteramos, o sea, cuando volvimos que le habían pegado fuera de la zona de exclusión, pero, o sea, nos asustó más, nos mostraron que había mucho poderío ahí entre medio. Hay muchas cosas que uno a los 20 años lo pensás de una manera y cuando tenés la edad que tengo yo, que dupliqué los años, vos empezás a atar cabo de un montón de otras cosas. Empezás a atar cabo y te das cuenta que fue un hecho político. El hecho psicológicamente fue mortífero el hundimiento de Belgrano. Porque aparte te hundieron un barco insignia, te hundieron un barco poderoso. Y eso te devasta. Tuvimos contacto cuando estuvimos prisioneros. ¿Y cómo fue? Mira, en mi caso, no sé, mal a mí no me trataron. Lo que yo nunca pude responder es cómo los hubiera tratado yo si los hubiera tenido que haber tomado prisioneros. Porque era otra de las cosas que nos faltaba. Nosotros no teníamos experiencia de nada de eso. Una de las funciones que yo hacía hasta los últimos 2 días que me tocó tener que combatir, trabajaba en lo que era todo el apoyo logístico de una guerra, todo lo que trabajan detrás de escena, como le digo yo, sobre todo lo de las primeras líneas de combate, que sin lugar a duda son los más sacrificados y los que se merecen todos los honores. Estando en manos, ¿no es cierto?, de personas que no conocíamos, imagínense, ¿no es cierto?, cómo fue los últimos días. No sabía qué iban a hacer con nosotros, no sabíamos qué iban a hacer. Después de haber visto, ¿no es cierto?, que habían muerto muchos compañeros, y de las noticias que ya últimamente habían llegado ya del frente, la gente empezó medio a descontrolarse. Es decir, mal personal de soldado, ¿no es cierto? Perder una guerra en aquellos momentos para la dictadura era una locura total, ¿cierto? Lo padecimos todos, no solamente los muchachos que estuvieron en las islas justamente combatiendo, fue terrible. Yo veía que del otro lado del monte, de la montaña, monte se llama allá, yo veía, se escuchaban los ruidos y yo veía por las luces, los fogonazos de los ataques bélicos, yo veía que el combate era muy, pero muy aguerrido, muy aguerrido. Duró toda la noche, fue la última resistencia hasta que los ingleses entraron a Puerto Argentino, y al otro día, el 14 de junio, a media mañana, nos comunican de que hay un cese de hostilidades. Nos comunican de que si vemos un helicóptero inglés que iba a pasar a determinada hora, era el comandante de las tropas inglesas que iba a negociar
con el gobernador de la isla, que, bueno, era el general Menéndez. Nos tuvimos que rendir después de casi 2 días y algo de combate, nos tuvimos que rendir. Y el jefe de nuestra guarnición, el teniente coronel Piaggi, tomó esa determinación porque si no iba a ser una masacre. La verdad que no estuvo para nada equivocada esa determinación. No sé si es la palabra negociar, pero bueno, se trató la rendición, para ser un poco más ético y sutil, ¿no es cierto? Se marcaron distintas pautas, y bueno, y ahí se marcó la rendición. Cuando nos tomaron prisioneros, se duplicó el miedo, porque hablaban de una isla Ascensión. Yo no sabía ni dónde quedaba, yo creí que habían dicho Asunción. Digo, no, pero es frente a nosotros, digo, el Paraguay. No, Ascensión. Bueno, y ya no sabíamos dónde íbamos. No nos podíamos comunicar porque yo no hablo el idioma, y muchos camaradas nuestros tampoco hablaban el idioma. Nos tenían... Primeramente fuimos a dar cuando fuimos tomados prisioneros, fuimos a dar a un corral de ovejas. Y después de ahí nos llevaron a Bahía San Carlos, a donde nos embarcaron en barcazas de desembarco, y fuimos a dar a un buque, Norland Hall, así se llamaba el buque. Y ahí nos tuvieron 4 o 5 días y después desembarcamos en Montevideo. Santa Cruz a Comandante Espora, Bahía Blanca, que es una base naval. Ahí transbordamos, hicimos Comandante Espora, Ezeiza. Fuimos los primeros prisioneros de llegar a la Argentina, a Buenos Aires, en ese caso, de Malvinas. Éramos los primeros. Ahí nos recibió, me acuerdo que nos recibe el almirante Anaya en ese momento del Arma, y en una formación que se hizo en la pista de aterrizaje nos saludó a uno por uno y reconociendo el valor. El sobreviviente del Belgrano en una balsa, Sí. Lo tiraron a 4 cuadras del puente Saavedra, lo dejaron los camiones militares, se tomaron un taxi y nadie los reconoció. Un sobreviviente. La revisación médica era el que caminaba, y el que no caminaba, bueno, que vaya a la enfermería. Después la revisación psíquica era una doctora que hizo como una especie de terapia de grupo ahí, que cómo te llamás, un dibujito acá, y a la compañía de nuevo. Fue algo denigrante, muy denigrante. Es algo que yo se le voy a reprochar siempre al ejército. Nos trajeron tapados, como a los peores de los delincuentes, tapados. Tal vez para no mostrar el estado en que veníamos o la vergüenza de haber venido derrotados. No sé cuál fue ese pensamiento de la gente que arbitró esos medios, porque la verdad que nunca lo entendí. No nos merecíamos eso, ninguno de los veteranos. Como yo te dije anteriormente, cuando nosotros fuimos a Malvinas, fuimos con una convicción pero total. Sabíamos que íbamos a defender nuestra patria, nos sentíamos San Martín, nos sentíamos lo más orgullosos que vos te puedas imaginar, más todavía. Y volver sabiendo que perdiste camaradas tuyos, sabiendo que hay camaradas que estaban heridos, que te traigan así escondido, que no te puedan ver ni siquiera amigos, porque mis familiares ni sabían cuando yo volví, pero amigos, que ni siquiera amigos, nadie podía vernos,
fue fatal. Eso fue un golpe muy bajo, muy bajo que nos dieron los veteranos. Si vos me decís qué es lo negativo, los chicos que hoy no están, que eso tiene que ser el valor fundamental de esto. Los chicos que dieron su vida a favor, en contra, soldados que estaban obligados a tener que ir a la isla, voluntarios, de la manera que vos quieras, dejaron su vida en combate. Pasaron 24 años y nos dejaron de lado. Eso es lo que más nos duele a todos. Después de pasar tantos años, pienso yo que una persona ya pienso que se quiebra. Y empieza un desconcierto en varias agrupaciones. A veces uno piensa, no nos ponemos de acuerdo entre 4 personas, ¿no es cierto? Y es distinto a veces ponerse de acuerdo entre 1000, ¿no es cierto? Hay algunos desacuerdos, ¿no es cierto? Tanto como dijo mi compañero, con el Estado provincial y el Estado nacional, que dicen que hay tantas trabas, tantas discriminaciones que se nos hace a nosotros, y hay compañeros que están perdiendo ya la cabeza. Nosotros conocemos la historia, nosotros la vivimos a la historia. Entonces, tanto los legisladores, los señores legisladores, como tienen que hacer lo posible para tratar de resarcir justamente todo este daño que ya lleva 24 años, más de 24 años, porque no sé cuándo se irá a resolver esto, sinceramente. Y acá hay situaciones que están extremas en muchos compañeros nuestros. No tienen trabajo, no tienen obra social. Malvinas tuvo más de 10.000 hijos, que esos hijos están muy unidos, que somos todos los veteranos que pudimos volver y somos los que estamos trabajando en centros, en federaciones. Haces un curso acelerado de maduración, madurás muy rápido, conoces amigos, ahí ves la miseria humana. Y es positivo, ves miseria humana, compartí hasta la última colilla de cigarrillo, la latita de alimento, la barrita de chocolate, te haces amigo porque están todos en la misma situación. La democracia que hoy tenemos fue como consecuencia también de esta guerra que nosotros hemos vivido, ¿sí? Porque si esta guerra, el resultado final, hubiese sido una victoria, es posible o muy probable que todavía tendríamos al gobierno de facto en el poder. Si bien a nivel país son muchos los suicidios posguerra, pero en Santa Fe, en la provincia o en Santa Fe, no tengo precisa la cifra, pero no creo que sean tanto. Poco contesta lo que vos me decís, el hecho de, yo creo que la sociedad santafesina, se porta bien, se ha portado bien. Toda la guerra es negativa, toda la guerra fue negativa porque no sirvió para nada. En realidad ninguna guerra construye, nada más que destruye, pero más negativo fue la posguerra, el abandono que tuvimos de entrada. Después, cuando nos empezamos a agrupar, nos empezamos a conocer entre nosotros, ahí vimos lo positivo, que sean de la religión que sean, de la provincia que sean, del estatus de vida que sea, en el momento éramos todos veteranos, en el momento éramos todos soldados, ahora somos todos veteranos y todos luchamos por la misma causa y bueno, tratamos de acompañarnos entre todos. No queremos que haya un solo suicidio más, tenemos más de 300 suicidios, no queremos más, queremos que las fuerzas, el gobierno tomen realmente conciencia. Ya tenemos 43 años, tenemos problemas de salud, hipertensión, cardiológico, muchos problemas tenemos los veteranos y nunca jamás recibimos una atención de decir, bueno muchachos, ustedes se tienen que venir a revisar. Nada. Y los veteranos no queremos más esas cosas. No queremos más esas cosas. Queremos que las cosas se hagan
porque es cierto, ¿cuánto tiempo más vamos a tener ganas de seguir luchando?